Bien, los seres humanos tenemos una serie de mecanismos, fundamentalmente aquellos que puedan estar relacionados a nivel psíquico y a nivel físico. En realidad, eso que podemos considerar el cielo o el infierno no es otra cosa que un estado de ánimo que nuestra mente registra, y es lo que hace que nosotros como individuos podamos disfrutar, gozar de la vida, o bien a veces sufrirla. Por otro lado, está íntimamente ligado, es decir, nuestra mente está ligada a eso que podemos denominar como inteligencia, la capacidad que el individuo puede tener para adaptarse a situaciones determinadas, para adquirir información, para procesarla, y luego actuar a nivel externo y aprender a actuar de acuerdo con esas capacidades internas que todos poseemos, donde se van generando una serie de ideas, de pensamientos que se van manifestando en nuestros actos a nivel externo. De ahí que es muy importante que de alguna forma aprendamos a conocer aquello o aquellas estructuras o aquellos aspectos que nos son más propios, que son más íntimos, que tienen que ver directamente como yo, como individuo, como esta conciencia individual que cada uno de nosotros como seres, como entes individuales tenemos y poseemos. Por lo tanto, aun cuando existe en Occidente una tecnología divinamente desarrollada y manifestada a nivel tecnológico, fundamentalmente en Oriente se ha ido desarrollando eso que podemos denominar la tecnología del conocimiento y el control de la mente. Y es aquí donde entra de lleno eso que se llama meditación. Entendiendo por meditación no aquello que pueda significar o dar a entender una reflexión con respecto a algo, el desarrollo de una mente analítica a través del pensamiento. No, para nada. La meditación es un estado que fundamentalmente se experimenta y que va más allá de los estados comunes y habituales de la conciencia en la que todos nosotros nos movemos. Pero desde un punto de vista filosófico podríamos definir la meditación como aquel estado de conciencia, aquel nivel de conciencia que va mucho más allá de la corporeidad, es decir, más allá del cuerpo, de la identificación con el cuerpo, y que va mucho más allá de todos los estados mentales que no son conocidos, es decir, el estado de vigilia, como el que nos encontramos ahora, despiertos a través de los sentidos, como el estado de ensueño y el estado de sueño profundo. Aquí hay una serie de consideraciones que desde el punto de vista, como digo, filosófico, tendría mucho más que ver con una búsqueda interior, con un descubrimiento de una experiencia interna, como un descubrimiento de eso que podemos llamar la verdad, con letras mayúsculas. Ahora bien, desde un punto de vista más bien psicológico, desde un punto de vista asimismo físico, ¿qué nos puede aportar la meditación? Por un lado, ¿qué utilidad tiene la meditación? ¿Qué características tiene la meditación? Y al mismo tiempo, ¿qué métodos podemos utilizar para realmente llevarnos a un estado meditativo? Y asimismo, ¿qué nos puede aportar la meditación como enriquecimiento individual, personal, familiar, colectivo, social? Bien, primeramente, tengo que decir que cuando una persona, por ejemplo, se sienta en quietud, en una silla, o bien se sienta con las piernas cruzadas, la primera aportación a la meditación es la búsqueda, en principio, de la quietud corporal. Luego, nos movemos al siguiente paso, que sería la observación, no la modificación o el cambio del ritmo de la respiración, sino pasaríamos a observar la respiración, que explicaremos de forma inmediata. Y luego el desarrollo de la atención mental hacia un punto determinado que vamos a utilizar como soporte y como punto de apoyo de atención de la mente, para que la mente no esté vagando de aquí para allá, saltando de una idea a otra, yéndose hacia el pasado o prolongándose y proyectándose hacia el futuro. Cuando uno
medita, automáticamente hay una serie de cambios, hay una serie de modificaciones que se producen en el individuo, en todas sus estructuras, en todos, digamos, sus sistemas y sus subsistemas de los que estamos compuestos, ¿no? Si nos acercamos, por ejemplo, a nivel neurobiológico, es decir, a la vida a nivel cerebral y sus neuronas, bueno, de forma endógena, es decir, de forma interna, son producidas una serie de sustancias muy similares a la morfina, ¿verdad?, que generalmente están situados en lo que se llama el sistema límbico, donde residen también nuestras emociones, y que pueden producir estados de sosiego, de relajación, de quietud, e inclusive en momentos determinados los estados de ánimo negativos relacionados con la ansiedad, con la angustia, con el estrés, con la depresión, pueden ser modificados para que se produzcan estados placenteros, ¿verdad?, o estados incluso de cierta euforia y cierta alegría. Por lo tanto, para empezar, diré que la meditación es un medicamento de extraordinario valor para la higiene y la salud mental. Luego, motivada esa quietud, a ese estado de atención que se va generando a lo largo de la meditación, que puede durar unos 15, 20 minutos o media hora, podremos observar que hay una serie de cambios fisiológicos, es decir, enseguida se va equilibrando la presión sanguínea, al mismo tiempo va decreciendo el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, y ya hay una modificación, asimismo, a nivel cerebral, es decir, comienzan a producirse eso que se llama ondas alfa, donde hay una mayor relajación, pero al mismo tiempo la mente está mucho más alerta, mucho más despierta, no es un estado de adormecimiento, ¿verdad? Por lo tanto, la meditación, en este caso, utilizada como recurso terapéutico, tiene asimismo un gran valor, puesto que al modificar nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de percepción, nuestro nivel de proyección, va a enriquecer la vida interior de la cual estamos tan necesitados, ¿verdad? Por lo tanto, si procedemos a explicar brevemente lo que es el desarrollo de la atención, voy a dar una serie de ejercicios que todo el mundo los puede llevar a cabo, tanto una meditación que podemos denominar dinámica, como una meditación estática. En lo que respecta a una meditación dinámica, pues lo único que tenemos que aprender para que la calidad de nuestra existencia sea mucho mayor es tratar de desarrollar los estados de atención consciente en todas aquellas cosas que llevemos a cabo. Por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, tratamos de mantener, es un magnífico ejercicio para traer la atención mental al acto del cepillar de nuestros dientes. En vez de estar pensando, me tengo que salir disparado a trabajar, voy a perder el autobús, no sé dónde aparcar, en fin, en vez de estar implicado en infinidad de ideas que van surgiendo a borbotones en nuestra mente y que nos proyectan hacia un futuro, cuyo futuro, por otro lado, genera ansiedad, aprendemos a traer la atención de la mente al momento presente. Ese estado de conciencia, ese estado de presencia, ese estado del despertar de la mente, hace que la mente esté tan concentrada y sea tan intensamente poderosa que produce ya un estado de por sí de dicha, de placer, de bienestar y una sensación de maravillosa presencia mental. Donde está la mente está el poder, donde se concentra el pensamiento, ahí se concentra el poder. Lo mismo ocurre que a veces cuando nosotros llevamos a cabo eso que llamamos o vacaciones de yoga o encuentros de yoga, puede haber comidas que las hacemos en silencio, para llevar la atención a la comida, cómo movemos una mano, cómo saboreamos el alimento. Es decir, va cambiando la percepción, la calidad y la cualidad en todas aquellas cosas que llevamos a cabo. Cuando salimos a pasear a una playa o al monte o donde nos agrade, al mismo tiempo, lejos de estar ensimismados en toda serie de preocupaciones de la vida cotidiana, aprendemos a caminar y a ser conscientes de lo que nos rodea, de las sensaciones, de los olores, de los sonidos, de la brisa, del caminar,
de la respiración, hacia donde vamos llevando la atención. Con lo cual, esa conciencia a la que yo me refiero, ese estado mental, ese contenido mental que se dispara permanentemente y que altera nuestro sistema nervioso, comienza a aquietarse y comienza a haber un mayor disfrute. Ahora, otra cosa que sí podemos hacer y tomarlo como norma es todos los días, tanto por la mañana como al anochecer, fundamentalmente o sobre todo con el estómago vacío, sería sentarnos cómodamente. Podemos sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas, podemos sentarnos en una silla y lo que sí intentamos es mantener la espalda recta para que haya un flujo de la energía que se esté moviendo sin bloqueo alguno, ¿verdad? Y entonces vamos llevando la atención de nuestra mente como observadores. En este caso la mente es un testigo, es un observador del proceso de la respiración que no cambiamos, que no modificamos su ritmo para nada. Simplemente sentimos y notamos, somos conscientes de cómo se va produciendo la inspiración y cuando se produce esa inhalación por sí misma, por sí sola, de forma automática, mentalmente repetimos 1. Luego se produce la expulsión del aire por sí mismo y mentalmente repetimos 2. De nuevo se produce la inspiración y mentalmente repetimos 3. Y luego se produce la expulsión 4 y así sucesivamente vamos contando hasta 6. Una vez que hayamos llegado a la cuenta de 6, iniciamos la cuenta desde 1. Evidentemente, la mente no va a estar sujeta, fija, presente, consciente en todo ese proceso, sino que se nos va a ir hacia los recuerdos en el pasado, hacia proyecciones del futuro. Pero no importa, no rechazamos esos pensamientos que van surgiendo, sino que les damos la bienvenida, los acogemos más bien, y somos conscientes, sin identificarnos con ellos, sin participar de ellos, sin involucrarnos en ellos, sin enjuiciarlos. Y de nuevo, traemos la presencia de la mente a la respiración y a la cuenta, como he ido explicando. Habrá momentos determinados que sin ser conscientes ya vayamos en la cuenta de 8, de 10 o 12. No nos importe, iniciamos la cuenta desde 1. Esta es una manera de ir aprendiendo a tener una mayor percepción mental y a ir ajustando la mente, enfocándola y haciéndola poderosa, puesto que donde hay atención hay poder. De la misma manera que los rayos del sol dispersos en todas las direcciones apenas caliente, así nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos una lupa, esos rayos del sol se van concentrando y son capaces de quemar, sin ir más lejos, un papel. Con la mente pasa exactamente igual. En vez de mantener todos los rayos de la mente diseminados, dispersos en todas las direcciones, lo que sí pretendemos es enfocar su atención. Y donde hay atención mental, donde hay concentración, donde hay meditación, hay primeramente un gran poder personal. Se genera eso que llamamos carisma, eso que llamamos el poder de atracción. Y al mismo tiempo, en lo que pensamos, en eso nos convertimos. Y cualquier cosa que deseemos obtener y conseguir, a través de la estrategia del poder de la mente, podemos llegar a obtenerlo sin ninguna dificultad, porque la atención se va alimentando a través de los días, a través de la práctica, y es la práctica la que en realidad nos hace perfectos. Manuel, a mí me gustaría que dejásemos claras, además de todo lo que has dicho tú, que algunas de las ventajas que trae consigo esa meditación puede ser, por ejemplo, porque quizá dando pues esos ejemplos concretos la gente quizá pueda saber un poquito de qué forma es eficaz. Entonces podemos decir que esa meditación alivia el insomnio y ayuda a recuperar el sueño, que mejora la memoria y la capacidad de concentración, que aumenta el rendimiento e incluso pues que nos ayuda a depender menos del alcohol, del tabaco, incluso de las drogas. Efectivamente, primeramente ya existe la intención de un mejoramiento personal. No cabe duda que a través de estos métodos o a través de estas técnicas fundamentalmente meditativas, sí se producen toda esta serie de beneficios altamente ya o muy profundamente estudiados ya, por ejemplo por el doctor Benson en Harvard o por otros médicos, el doctor John Kabat-Zinn de la Universidad, por ejemplo, de Pensilvania y otros muchos. Efectivamente,
hay un comportamiento distinto, diferente por parte de nuestro sistema nervioso, con lo cual, lejos de estar excitado e irritado, realmente es muy distinto a que esté excitado e irritado el sistema nervioso, nuestro comportamiento, a que de alguna forma sea estimulado de forma positiva. No cabe duda que esa inquietud que se genera en nuestro cotidiano vivir, cuando se aplaca de alguna manera y se seda la mente, pues va a haber un descanso mucho más profundo, con lo cual la meditación, como yo decía en principio, desde el punto de vista terapéutico, es imprescindible para que haya un sueño reparador y profundo y podamos combatir el insomnio. Por otro lado, esa fatiga psíquica, ese síndrome que a veces se produce en muchísimas personas de la fatiga constante y permanente que se da en nosotros, tienda a desaparecer, que mejore nuestra calidad de vida, que al mismo tiempo se puedan producir pues mucho mejor los procesos digestivos, puesto que el nerviosismo y la alteración del sistema nervioso, como he dicho, tiende a disminuir. Cuando hay cefaleas, cuando hay dolores de cabeza, cuando hay migrañas, por ejemplo, pues asimismo, de alguna manera, se ha probado y se ha comprobado que gradualmente van desvaneciéndose y desapareciendo. Cuando hay una gran inquietud, cuando hay nerviosismo, cuando hay ansiedad, cuando hay fobias, la meditación, pues de alguna forma, viene a ser ese medicamento del alma, ese medicamento de la mente, ese medicamento de la interiorización, que lleva a que nuestra calidad de vida evidentemente mejore. Y luego, nuestro organismo va a funcionar pues muchísimo mejor. De manera que buen funcionamiento del sistema nervioso, mejoramiento asimismo de la estimulación sanguínea, puesto que no suele haber una vasoconstricción motivada a la preocupación, al estrés, a la prisa e irritación, sino que hay una vasodilatación, con lo cual es magnífico para combatir alteraciones o problemas de naturaleza cardiovascular. En definitiva, yo diría que cuando ponemos en marcha, en funcionamiento o en práctica la meditación, realmente estamos ganando en vida, en calidad de vida, y ya, como bien sabido es, no estamos añadiendo años a la vida, sino vida, años, calidad, bienestar, longevidad. Las personas que normalmente meditan en los países orientales, pues llevan un tipo de vida mucho más disciplinada, un tipo de vida mucho más rica, tanto a nivel interno como externo, puesto que la interiorización, el control de la mente, el conocimiento de la mente y la meditación nos lleva a incrementar nuestra calidad de vida externa, con la cual, en vez de sufrirla, sobre todo en una civilización tan tecnológicamente avanzada como es la nuestra, la civilización del ocio, pues realmente hay una gran calidad en nuestra existencia. Y en la medida en que el individuo, como célula individual que somos, vamos a unirnos, vamos a unificarnos con otras células que son otros individuos, y el conjunto de células que son la sociedad, tan necesitada por otro lado de armonía y de paz, vamos a poder disfrutarla, porque uno se da cuenta de que hay un egoísmo terrible, que hay una disputa y una lucha hacia, con o contra los demás, y por lo tanto hay una mayor comprensión y una mayor compasión a la que Buda, por otro lado, se refería. Y otra forma de hacerlo, pues puede ser cuando estamos, por ejemplo, de la misma forma que le dedicamos un tiempo a comer, a nuestro trabajo, al sueño, también le dedicamos un tiempo a la propia meditación. Y cuando estamos sentados, en ese estado de quietud que buscamos para sentirnos a gusto con nosotros mismos, puesto que somos las personas con quienes pasamos más tiempo, es decir, con nosotros mismos, volvemos de nuevo a la observación de la respiración, y cada vez que se produce la inspiración, simplemente, mentalmente repetimos la palabra paz, y cuando se produce la expulsión, mentalmente repetimos la palabra paz. Como digo, no entra uno en estado de adormecimiento, sino que más bien uno tiende a despertar un potencial interno que se encuentra adormecido, que se encuentra en estado latente, y es lo que hace que, por ejemplo, esos grandes maestros del yoga, esos grandes yogis, muestren esos grandes poderes, porque en realidad es lo que todos poseemos, solamente que ellos van penetrando en su interior, lo van descubriendo, y luego tienen la capacidad de practicarlo, de enseñarlo, de manifestarlo,
Y de ahí que de una forma u otra todos nosotros pues tengamos la necesidad de ese estado de bienestar interior, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de connotación religiosa o espiritual en este caso, sino que más bien se ha probado y comprobado a lo largo de estos últimos 25 años en distintas universidades, y yo, de hecho, en los cursos que doy, el poder de sentirse bien, tanto en el cuerpo como en la mente, pues tiene que ver justamente por mi relación pues íntima, por otro lado, con ese tipo de universidades, fundamentalmente en Harvard, a través del doctor Benson, o la doctora Joan Borisenko, o bien otros muchos, ¿no? Donde ellos echan mano, de alguna manera, de todos estos métodos y técnicas milenarias que son tan efectivas hoy en día como lo han sido siempre. Y no solamente eso, también debo decir que esos desarreglos, esas patologías o esas alteraciones a nivel psicofisiológico están íntimamente relacionadas de una forma u otra con el estrés, ya que se considera que entre el 70 y el 80% de nuestras visitas al médico son innecesarias, ya que están relacionadas con tal circunstancia, ¿no? El estado de ansiedad, de angustia, estrés, fobias y todo lo demás. Haciendo referencia, así como un apunte, como una indicación para nuestros oyentes sobre esos ejercicios de los que nos hablabas ahora, ¿conviene hacerlos por las mañanas y durante cuánto tiempo? Lo ideal sería adquirir el hábito. Nuestra mente se mueve a través de hábitos. Lo ideal sería hacerlo por la mañana y por la tarde, es decir, después de levantarnos, lavarnos un poco y saber que esos 15 minutos es algo sagrado, es algo que me corresponde, que me pertenece, que me lo dedico a mí mismo. Hay momentos determinados que estamos proyectándonos por medio de los sentidos hacia afuera de forma constante y permanente, y eso, lo queramos o no, es la búsqueda de la satisfacción y del deseo, que cada vez que no obtenemos lo deseado nos frustramos. Pues uno aprende a aceptar aquellas cosas que en momentos determinados no nos salen bien, ¿comprendes? Y haciéndolo de esta manera tendemos a modificar nuestra calidad de existencia. Y luego por la noche, al anochecer, al atardecer, después de la puesta del sol, por ejemplo, podemos utilizar asimismo unos 15 o 20 minutos para aquietar la mente, para descargar la mente de tensiones, para, de alguna manera, mantener un mayor control sobre los pensamientos que surgen, y en vez de estar ansiosos porque no dormimos, empezamos a jugar con los pensamientos observándolos que se van produciendo, y automáticamente habrá un momento determinado que tal juego elimina la ansiedad y la angustia y uno se va sumiendo en el sueño. Es decir, hay métodos realmente extraordinarios para acabar con esos a veces insomnios pertinaces que nos impiden realmente descansar, para el día siguiente retomar las funciones profesionales, familiares que tengamos que realizar, ¿no? Pues muy bien, Manuel, me parece una idea estupenda lo de apuntar el insomnio, porque puede ser uno de los temas que tratemos otro jueves en este espacio, ¿te parece? Me parece. Muy bien, pues a nosotros se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Voz de Tarde, y hasta el próximo jueves entonces. De acuerdo, un saludo a todos tus oyentes. Hasta luego.